Pero después de 40 días y 40 noches, no con jugo de zanahoria, ni en un apartamento con alfombras, con aire acondicionado, como muchos han pretendido rivalizar, competir con el Señor, diciendo que ayunaron 40 días. Pero ¿de qué manera los ayunaron? Algunos ayunan 3 días y tienen que tomar jugos de frutas. Algunos se inventaron ayunos raros, pero no vamos a hablar de esto. Lo cierto es que después de 40 días y 40 noches de haber estado peleando una batalla tremenda, llenándose de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, fortaleciendo su vida, dice que vino el tentador, vino el enemigo que estaba en la tierra, al cual se tenía que enfrentar para vencerlo. Pero todavía no estaba vencido. Y vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo enfrentó, luego volvió a tirar otro golpe y le dice que lo subió al pináculo del templo y le dijo que se lanzara abajo, que los ángeles lo iban a recibir, tratándolo de involucrar en una tentación que rompería lo que estaba escrito en la palabra. Era un intento de suicidio, de crimen. Quería no solamente tentarlo, sino probar si realmente ese personaje era el Hijo de Dios. Y después le muestra a todos los reinos del mundo y le dice abusivamente, groseramente: todo esto te doy si postrado me adoras. El Señor le dijo: vete de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás estaba tratando de brindarle, de ofrecerle algo que no era de Él. Todo lo que hay en el mundo, la creación, fue hecha por la mano de Dios. Satanás es un ladrón, mentiroso, padre de mentira. Cristo lo derrotó en aquella tentación, en aquel ataque, porque hay tentaciones que son ataques directos del enemigo. El enemigo puede llegar a ofrecerle dinero de falsa procedencia, de procedencias peligrosas. Y no solamente lo está tentando, lo está atacando. Está atacando la dignidad de un hombre, de una mujer que sirve a Dios. Puede ofrecerle fama. Puede ofrecerle muchas cosas del mundo. Hay gente que ayuda a otro con cosas robadas. Yo he oído de asaltantes que dicen: estoy aquí asaltando, robando y matando para poder ayudar a los pobres. Ese es un espíritu satánico.
El diablo quería brindar algo al Señor que él no tenía. El Señor era el dueño y es el dueño de todas las cosas. Estos ataques violentos contra la dignidad, contra la pureza del Señor, se dan porque el Señor tenía que dar una demostración clara de su poder, de su soberanía, de su poderío, de la estabilidad de sus convicciones como hombre. Le demostró al enemigo que no estaba interesado, que no le importaba eso. Y por eso la palabra dice que Cristo se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. ¿Sabe que el apóstol Lucas escribe y dice en el capítulo 4 de Lucas, verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y esto es muy significativo para usted, hermano, hermana, joven, niño, adolescente. Entienda esto, que peleamos una batalla, la ganamos, vencemos, derrotamos al enemigo en esa batalla, pero el diablo sale huyendo. Eso es lo que está escrito: someteos pues a Dios, resistid, es decir, hazle oposición al diablo y huirá de vosotros. Huye, pero no huye para siempre. Va y la da vuelta. Regularmente, la mayoría de las especies de serpientes que hay ven al hombre y no se le enfrentan, salen huyendo y se esconden a unos metros más adelante. Y se esconden y se ponen alerta, en guardia, a ver por dónde va a pasar, y le lanzan el mordisco, le lanzan los colmillos para insertar el veneno sobre la víctima, pero no de frente. Siempre tratan de esconderse. Así es que ataca Satanás, que el Señor lo reprenda. Pierde una batalla, sale huyendo, pero regresa. Y regresa para volver a atacar. Y esas cosas tenemos que conocerlas nosotros con claridad. Alabado sea el Señor. El enemigo siempre vendrá para tratar de desvirtuar lo que fue hecho por nuestro Señor. Tratar de desvirtuar, tratar de no solo criticar, sino de borrar lo que alguien hace para la gloria de Dios. Tratar de borrar sobre la vida de un hombre, de una mujer que viven en pureza, que viven en rectitud para Dios. La idea del enemigo es eliminar esas cosas, eliminarlas, quitarlas, para que la persona sienta que está perdiendo el tiempo.
La palabra está llena de ejemplos de muchas batallas que se pelearon y que después de la batalla ganada, el enemigo vino para atacar. En el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, el versículo 5, dice la palabra: y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Pero si leemos desde el verso 1, dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como uno de ellos. Es decir, así me hagan los dioses, así me añadan. Estaba hablando de sus dioses. Si mañana a esta hora no he eliminado a Elías. El verso 3 dice: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, a su asistente. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí es donde dice el verso 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Aquí hay algo muy relevante, muy importante de conocer, que en el caso de este hombre de Dios, Elías, había tenido una batalla con todos esos falsos profetas de Baal. Los había enfrentado y habían sucedido milagros extraordinarios. Allí en el monte Carmelo había descendido fuego. Habían habido milagros grandes, prodigiosos. Alabado sea el Señor. Después de todo, mandó a eliminar a esos falsos profetas de Baal que servían a Jezabel, la mujer de Acab, el rey de Israel. Y esta mujer se enfurece y promete que al día siguiente mataría a Elías. Y ahí es que quiero acentuar que no importa el nombre que usted tenga, no importa la capacidad ministerial, no importa el tamaño ministerial, el apellido, el nombre que tenga, el enemigo le va a tirar y le va a lanzar un golpe de tal manera que lo pueda descontrolar. Si se descuida, si no cuida su vida, si no se agarra de la mano de Dios. Mire que hay gente que ayuna 3 días en la semana o una semana completa y luego deja 6 meses sin ayunar. Se descuida,
se aparta de allí. La batalla que ganó, la victoria que obtuvo en ese retiro espiritual, en esas noches de vigilia, de oración, las echa a perder porque se descuida y el enemigo lo está velando. No entiendo realmente cómo el enemigo logra desestabilizar a este hombre. Lo golpea tan brutalmente de frente que lo hace dudar de sí mismo, lo hace dudar de Dios, lo hace dudar del poder de Dios, que Dios lo podía librar. Lo desestabiliza de tal manera que este hombre entra en un estado, algunos han dicho que era un estado depresivo, pero lo que yo entiendo fue un ataque del enemigo directo contra su vida. Lo que él estaba eliminando era una plaga que tenía engañada a la nación. Los había eliminado. El rey fue derrotado. Todos los seguidores de Baal y los otros dioses fueron derrotados. Era el momento de meterse en un sitio a buscar la fortaleza de Dios, pero se dejó desestabilizar. En los versos que leímos dice que este hombre se fue por el desierto un día de camino. Tomó el desierto sin comer, sin beber, sin provisiones, y llegó a tener un cansancio en su mente, su corazón, un sobrecansancio que le trajo una situación emocional por el piso. Los golpes fueron certeros y caminó todo el día y llegó a un lugar donde allí se metió debajo de un árbol deseando morirse. ¿Cómo podemos entender que después de una gran victoria, después de haber ganado una batalla tan grande, tan prodigiosa, que todo el pueblo gritaba frenéticamente diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es Dios, y se estableció que Jehová de los ejércitos era el Dios y no Baal? Después de una gran batalla ganada y una enorme victoria en las manos, queda desestabilizado. Esto nos debe hacer pensar que todas las batallas que nosotros libremos tenemos que cuidarnos y no darnos vacaciones y no darle tregua al enemigo. Hermano, compañero en el ministerio, si usted ha estado venciendo, ganando batallas, no baje la guardia, no se descuide, no deje de buscar a Dios, no piense que por una victoria que ha habido ya se puede ir a dormir tranquilamente. Hay un enemigo buscando a quien devorar. Y ese enemigo le dará el golpe a cada persona del tamaño. Alguien dijo que del tamaño del soldado es el golpe, del tamaño del gigante es el golpe. Pero yo digo que de la estatura que tenga
un hombre de Dios, una mujer de Dios, un instrumento en las manos de Dios, así será el golpe del enemigo. Por eso en muchas ocasiones el Señor dijo: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. En muchas ocasiones el objetivo de una congregación es el pastor, es el líder. Y aparte del líder principal, los líderes escalonados hacia abajo, los que tienen responsabilidades en una congregación, no pueden dormir como los demás. En este tiempo que estamos viviendo, muchos líderes, muchos pastores, evangelistas han desaparecido, se han escondido, se han metido en lugares que nadie sabe dónde están. No podemos descuidarnos. El poder de las tinieblas está vigente, está vencido, pero no muerto. Y hay muchos que están vencidos, humanamente hablando. Muchos hombres de carne y huesos están vencidos. Los vencieron en una contienda política, pero no está muerto. Ese todavía puede ser peligroso. Otros los vencieron en una contienda deportiva, en una competencia. Fue vencido y quedó hasta resentido, lleno de odio con el que lo venció. Está vencido, pero no muerto. El diablo, los demonios, el infierno, que el Señor los reprenda, fue vencido, pero no está muerto. Y nosotros, sabiendo estas cosas, tenemos que tener cuidado especial, porque el enemigo, después de una victoria que usted haya tenido, llegará para probar quién es usted, y llegará preparado para dar el golpe del tamaño que usted necesita ser golpeado. Hay golpes que no nos importan, pero hay golpes que duelen. Alabado sea Dios. Hay golpes que duelen. Hay gente que ha herido la espalda de otro y cuando lo ve sangrado todavía le pregunta: ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Le duele? Aquella persona que está en esa batalla no puede descuidarse. Dice la palabra en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Me llama la atención esto que habla de Ezequías. El capítulo 31 del segundo libro de las Crónicas, verso 20. De esta manera hizo Ezequías, escuche esto. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Eso hizo lo recto, lo genuino, lo verdadero, lo íntegro, que es lo que muchos cuestionan cuando están pasando situaciones complicadas. Dicen: pero yo he vivido una vida honesta, íntegra, recta delante de Dios, y no sé por qué me vienen estas cosas, no sé por qué tengo yo que pasar por estas situaciones. ¿Está escuchando lo que estoy leyendo? Este hombre hizo lo recto. Y dice el verso 21, en todo cuanto emprendió, oiga, en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos
buscó a Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Aparte de ser recto, íntegro, hizo lo verdadero. También dice que buscó a Dios de corazón, que hizo las cosas correctas, íntegras. Pero el capítulo, ahí cierra el capítulo 31, pero se abre el capítulo 32 con estas palabras: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Después de una victoria como la que había tenido Ezequías, de unas reformas extraordinarias en el país, en toda la nación, viene el enemigo para sitiar las ciudades, para invadirlas. El propósito era conquistarlas, poner preso a Ezequías, convertirlos en siervos, convertirlos en personas que tenían que tributar al que los vencía. Cualquiera dirá, bueno, una persona que hace lo recto, que es íntegro, que busca a Dios, que hace tantas cosas, no le pueden venir situaciones complicadas. Es a quien le vienen. ¿Sabe a quién no le vienen? Aquel que no se mete en nada en la obra de Dios, aquel que no busca a Dios, aquel que es un creyente tibio, apático, indiferente, arrinconado. A ese no le viene nada de esto, porque no tiene el diablo que pelearle. Aquí estamos en una guerra que, como dije antes, comenzó en la cruz del Calvario y termina cuando la iglesia se vaya al cielo. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que estar en esta batalla día y noche, continuamente, sin perder de vista al Señor. Los ojos tienen que estar puestos en Él. Pero también el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar.